Una mañana a tu ritmo. Súbete al Expreso BioBio con Loreto y Álvaro. Y es sin duda una de las noticias, ¿no?, de las últimas horas. Vamos a seguir analizando este rechazo por parte del CERVEL, ¿no?, de 2 candidaturas presidenciales. Finalmente quedamos con 7. En lo medular, el caso de los candidatos Ancalao y Lorenzini, que por distintos motivos ya no siguen como candidatos o no son candidatos presidenciales derechamente. Estamos ya en línea con quien es justamente ex precandidato presidencial también de la Lista del Pueblo, Cristian Cuevas, para analizar este tema. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Hola, buenos días, Loreto, Álvaro, y a todos los que nos escuchan en las redes de Expreso BioBio. Muy buenos días. Sí, estamos tratando de entender, porque la Lista del Pueblo produjo en la política un hito, una cierta dinámica, un cierto movimiento que no estaba presente obviamente en la política hasta antes de la Convención Constitucional, y que se vieran representados de tal manera y como lo hicieron en la Convención Constitucional. Querían replicar esto y estábamos todos muy interesados también, interesado en el sentido amplio del término, en entender cómo iba a ser la representación eventualmente en un Congreso, en un poder constituido, el Congreso Nacional. Pero el caso de su precandidatura, las renuncias a la Lista del Pueblo, y ahora esto, Cristian, quizás nos puedas ayudar a entender a qué nos estamos enfrentando. Bueno, primero yo decir lo siguiente, que yo no estaría conversando con ustedes si no me hubiesen invitado a ser candidato presidencial por parte de la Lista del Pueblo hace ya casi 3 semanas. Misión y tarea que a mí la verdad que me emocionó y me sintió de mucho orgullo, que esta franja que representa las nuevas emergencias, las nuevas articulaciones, una parte de las nuevas emergencias y de las nuevas formas de articular la política, me invitaran a este dirigente sindical histórico, con trayectoria militante y en la primera línea de las luchas de las últimas décadas. Esa invitación por parte del coordinador político, la verdad que yo lo consulté con mi entorno, principalmente en el Frente Unitario de Trabajadores, en el Movimiento de Trabajadores Contratistas, en la Fundación Emerge y en el colectivo y el Movimiento Victoria Popular, entre otros espacios. Yo la verdad es que cuando se me invita, creo que a mí se me abrió el sentido, ¿cierto?, de esta oportunidad histórica de conectar estos dos mundos y sobre todo de representar desde mi rol como del campo del mundo del trabajo, desde las disidencias sexuales, es decir, el orgullo de ser un candidato presidencial por primera vez desde el mundo del trabajo y de las disidencias sexuales, abría un horizonte enorme y hermoso, que fue validado en las distintas instancias que soberanamente la Lista del Pueblo se dio en su discusión interna, porque cada una de las precandidaturas que llegaron a ese debate fueron primero, tuvieron una filtración, es decir, un proceso para que si contaban con las credenciales para representar el imaginario de la Lista del Pueblo, pero también entendiendo hacia la mayoría del país. Cristian, y cuando se frustra, cuando se frustra, precisamente nosotros conversamos en su minuto, cuando se frustra su precandidatura, luego queda este afán por juntar, eran firmas para 3 otros candidatos, entre ellos Diego Ancalao, que es quien finalmente se presenta con las firmas ante el CERVEL e inscribe la candidatura. ¿Quiénes son? ¿Quiénes juntan las firmas? ¿Estaban con usted también? ¿Son parte de quienes patrocinaban también su candidatura? Porque ahí también hay una candidatura frustrada, es decir, era, pero no era. Y aquí, con la candidatura de Diego Ancalao, bueno, presentamos las firmas, pero es que tampoco era. Entonces, ¿quiénes son? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo se distribuyen estas responsabilidades? Mira, Álvaro, decir lo siguiente, mi candidatura nunca fue frustrada, mi candidatura se sostuvo siempre en la institucionalidad y en el conjunto de la Lista del Pueblo, que incluso por unanimidad sacó una declaración, pero también fue sumando distintas actorías sociales y políticas que le dieron contundencia y legitimidad. Solamente decir lo siguiente, en 6 días nosotros juntamos cientos de patrocinios, cerca de 13.000 patrocinios en términos por clave única y una cantidad importante por vía papel,
Por tanto, nosotros hicimos un camino, te lo digo, y tengo que decirlo, en la Biobío, sí. Hermoso, realmente de una densidad y de un caminar y de orgullo y dignidad. Sí, lamentablemente, esto fue frustrado o de alguna manera se trató de alguna manera de bloquear por parte del señor Mauricio Menéndez y Rafael Ferrada, quienes junto a Evelyn y otros nos reunimos el día domingo anterior del lanzamiento de la candidatura en la comuna de Quintero, quienes me abrazaban, se emocionaban y me veían como un referente para ellos a seguir. Eso fue el abrazo hermoso y fraterno que yo pensé que era un abrazo sincero. ¿Qué ocurrió horas después, el día lunes, con la salida de esta primaria que en ningún caso los candidatos incluso propuestos por estos compañeros, porque había una disputa interna que no es de mi responsabilidad al interior de la lista del pueblo, esos candidatos no habían pasado ni los filtros ni las credenciales. Uh-huh. Por tanto, lo que ocurre hoy día con el señor Diego Ancalao es la muerte de una crónica anunciada, porque su comportamiento en términos de historial es del fraude. Y eso lo conoce en general todos. Por eso ninguna organización, incluso no me corresponde a mí hablar, del propio Gualmapu, se ha pronunciado a favor de este señor. Sí, Cristian, y eso le iba a preguntar también, ¿usted le sorprende cómo fue el desenlace de esta candidatura? Lo que sucedió, el tema de la firma, todo lo que hemos conversado también con usted anteriormente, cuando se postuló y salían otras candidaturas. Mira, a mí a esta altura de la vida no me sorprende nada. Yo soy un hombre de las disidencias sexuales, comprometido socialmente toda la vida. Sí, pero se lo pregunto con el conocimiento... De la política, la coherencia y la ética en función del bien común. Ahora, lo que ocurre en este caso específico de ese lodo, la verdad tendrán que hacerse cargo de ello. A mí no me sorprende porque era de una situación conocida y sabía, y por tanto el propio coordinador de la lista del pueblo no le dio las credenciales para que Diego Ancalao participara en el debate interno, que es el espacio soberano que la propia lista del pueblo se había dado para poder decidir quién era el candidato o candidata presidencial, del cual yo fui electo. Se hicieron 2 votaciones y después una ratificación por unanimidad. ¿Qué ocurrió en esas horas? El por qué fueron donde Diego Ancalao, que obviamente tiene ese historial de fraude, por lo que está registrado, no una cuestión que diga yo lo encuentro lamentable porque daña el ejercicio, daña la energía, daña la fuerza de voluntades nobles y honestas que en la lista del pueblo estaban trabajando por las causas más justas y que se hace síntesis en el proceso constituyente. Como un antecedente también, justamente el día en que se están inscribiendo las candidaturas también hubo otra sorpresa, por lo menos para quienes nos tocó informarlo. Fabiola Campillay, que es candidata a senadora por la lista del pueblo, también renunció a la lista del pueblo, si bien agradecida, pero renunciaba y anunciaba que iría como independiente. ¿Qué lectura hace usted de ese hecho en particular, Cristian Cueva? Mira, primero yo decir mi respeto profundo a Fabiola Campillay, a quien voy a apoyar y vamos a trabajar para que tenga la más hermosa victoria. ¿Y sabes por qué? Porque Fabiola es el cuerpo, es la vida y es la ética de este tiempo de violencia por parte del Estado y del gobierno de Sebastián Piñera, que se ejerció contra el pueblo en el medio de la revuelta. Y Fabiola, sin duda, con la cual yo he conversado, ya sea a través de esta misma plataforma privada donde nos conocimos, y también, cierto, ha entregado respaldo mutuo a su trayecto y como también lo hacía el mío, decir que ella reflexionó en sus propias en sus capacidades que tiene cualquier compañera mujer, y yo creo que lo que tenemos que valorar es la alta dignidad y la alta ética que tiene Fabiola, que pone a disposición la tarea de llevar esta candidatura al Senado que tenemos que acompañar, ojalá, con una gran victoria. Y se aleja seguramente por lo mismo que yo he planteado, porque uno no puede estar en un lugar en donde se ejerce un trato y una acción de la política en forma violenta, que agrede la dignidad de las personas
y que obviamente yo no digo que ahí más bien lo configuro en estos dos actores, en estas dos personas, que el audiovisualista Mauricio Menéndez y el señor Rafael Ferrada, y su entorno, que de alguna manera tratan de hacer de un espacio que tenía como fin levantar esa emergencia y conectarla también al Chile real y al Chile profundo. Sí. Lo que tratan de hacer es un negocio que obviamente no va de la mano de lo que es reconstruir confianza y sobre todo poner la política al centro del debate para poder resolver las necesidades y las urgencias que la mayoría del pueblo de Chile tiene. ¿Y en este escenario usted le ve futuro a la lista del pueblo? Bueno, eso tendrán que resolverlo los propios militantes. La lista del pueblo tiene una cantidad importante de constituyentes con los cuales seguiremos trabajando, y también con los movimientos constituyentes que se expresan en la convención, porque yo creo que la tarea más importante e histórica que estamos viviendo es el proceso constituyente. Las candidaturas presidenciales tendrán que poner a disposición y lograr entroncar los programas del proceso constituyente. Ahora, ¿qué resuelve la lista del pueblo? Es un debate que ellos darán. Claro, pero usted, es posible depurar y cambiar y volver, ¿cierto?, al origen por la cual fue constituida. Claro, pero usted que ha experimentado todo lo que nos ha relatado, ¿no? Lo llamaron a la candidatura, una candidatura que finalmente no es, y que no es ninguno, porque la lista del pueblo hoy no tiene candidato. ¿Le ve futuro a la lista del pueblo? Usted ha hablado del daño que se le ha hecho también. Mira, primero decir que a mí, en lo personal, a mí nadie me ha engañado. Segundo, porque uno está construyendo un itinerario, porque la energía que nosotros hemos desplegado en 7 días de campaña se va a cimentar, ¿cierto?, una vía que haga posible relacionar las nuevas expresiones con las experiencias ya caminadas y las huellas de otros y otras, entre los que me reconozco. Por tanto, espacio para nosotros para construir, y sobre todo porque no nos sentimos representados de las élites políticas, empresariales, y por tanto estamos disputando la hegemonía cultural. Esa expresión popular y social se va a reconfigurar y vamos a seguir caminando. Ahora, ¿cómo resuelve su situación, su disyuntiva al interior de la lista del pueblo? Serán ellos y ellas las que lo resolverán, y nosotros obviamente estaremos observando y acompañando con los compañeros que sin duda, y compañeras que estuvieron también caminando junto a nosotros en mi precandidatura presidencial. Probablemente un paso sería también formalizar de alguna manera la lista del pueblo en algún tipo de movimiento o partido político, a su juicio. Que ¿será conveniente aquello, Cristian? No lo sé, porque mira, lo que ocurre que hoy día la mayoría del país, ¿cierto?, en general no se siente representada por los partidos. Hay una descomposición de los propios partidos. Hay una constitución moribunda, ¿cierto?, pinochetista, y que fue reformada en el tiempo de la Concertación. Estamos esperando que emerja, ¿cierto?, esa constitución, pero todavía lo nuevo no emerge, y lo nuevo va a ir caminando con la memoria, con la historia, pero conectada con las luchas de hoy. Eso es lo más importante. Los colectivos, los movimientos pasan. La madurez y sobre todo la experiencia va a dotar de esos nuevos instrumentos políticos y de esa nueva relación entre lo político y lo social, y para eso no es mi liderazgo y la de otros y otras, sin duda contribuiremos a esos cruces o a esos puentes para que emerja eso nuevo. Cristian Cuevas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días, gracias. Atención con lo siguiente: hay oportunidades online. Elige Economía Sirve.